Y estaba leyendo, esta mañana tempranito, estaba leyendo cuando Jesús, el regreso de Jesús a Nazaret. Y en el versículo 2 de Lucas, capítulo 52, y decía exactamente el 52, decía: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y qué dice? Y con los hombres. O sea que Jesús crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. O sea que Jesús quería agradar a Dios y también quería agradar a los hombres, pero no es que quería agradar a los hombres, sino que la gracia que estaba en él agradó a los hombres. Y eso nos pasa a nosotros también. Estoy convencido, para que una iglesia tenga un crecimiento sano, tenemos que organizarnos, tenemos que ordenarnos, tenemos que tener líderes, capitanes ungidos, pastores ungidos, capitanes entregados, capitanes de buen testimonio, por los de adentro y por los de afuera también, como dice la Biblia. Y fíjense que hay tres cosas que yo vi en este capítulo número 2 de Lucas. Porque, vamos a hablar del crecimiento, de nuestra iglesia. Y no es un crecimiento físico ni un crecimiento económico lo que lo voy a hablar. Yo voy a hablar de un crecimiento espiritual. Porque ¿cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? Podemos crecer espiritualmente y mantenernos espiritualmente, mantenernos ahí, ¿a través de qué? A través de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través del discipulado. Mire, hijo, cuánto yo no conozco gente que fue bautizada en lengua, que habló en lengua, eran tremendos, y de repente descuidan su vida espiritual, descuidan su palabra y todas estas cosas. Y de repente no cambia, porque uno tiene que cambiar, ¿verdad? Uno tiene que cambiar de adentro y hacia afuera. Y la gente tiene que ver un cambio en uno, porque la gente del mundo nos está observando. Inclusive dentro de la misma iglesia, la gente nos está observando como líderes. Como líderes nos está observando qué hacemos, qué logramos, dónde estamos. Por eso es que una iglesia que va a crecer, necesita líderes bien formados, capitanes bien formados, capitanes que conozcan de la palabra, capitanes que vivan de la palabra, que solamente su respirar, solamente que uno esté al lado de ellos, la gente pase, guayo, este capitán tiene algo. Y por supuesto la gente va a tener algo, también la gente que lideriza. Por eso es que el crecimiento espiritual es importante. Porque sabemos que hay un crecimiento natural del hombre, y también sabemos que hay un crecimiento espiritual, porque nacemos, morimos, nos reproducimos y morimos, y es lo mismo. Nosotros nacemos para el Señor, vivimos para el Señor, crecemos para el Señor, pero toda esa trayectoria es una vida. Toda esta trayectoria son enseñanzas, son discipulados que estamos viviendo para el crecimiento de una iglesia. Mire, hijos, los testimonios que observamos ayer en la Global de liderazgo, oímos testimonios tremendos. Testimonio de personas
que en verdad lucharon por el Señor, se organizaron, son líderes exitosos, líderes que escribieron libros, líderes con iglesias grandes, líderes con testimonios grandes en su vida. Por supuesto, cuando nosotros nos organizamos la iglesia y tenemos un liderazgo bien maduro, tenemos un liderazgo bien efectivo, olvídate que eso va a bajar. Por esa razón yo insisto, hijos, que el discipulado es primordial en nuestra iglesia. Fíjese que Jesús, cuando regresó en Lucas 2, empiezo 2:39, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y dice: y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era él. Esa era la humanidad de Cristo. Era la humanidad de Cristo trabajando. Es igualito, es mismo. Yo sé que Él era el Dios. En Juan habla de que Él era el Dios, y el verbo era Dios. Era la palabra, Cristo era la palabra. Él conocía, pero Él tenía que adaptarse a esta situación humana. Es como nosotros una vez que creemos en el Señor, creemos de verdad, creemos que el Señor tocó nuestro corazón, tocó nuestra mente. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que quite, transforme nuestra vida. Por favor, porque esta es una vida de lucha. Esta es una vida de enfrentamiento. Esta es una vida que nosotros, a lo mejor en nuestra vida normal, peleamos, discutimos. A lo mejor en nuestros hogares, en nuestras casas, a lo mejor para el Señor no vivimos una vida de acuerdo a su palabra. Pero yo entiendo. Pero sabes, hijo, el discipulado es importante, porque vamos aprendiendo no leer una palabra, no conocer una palabra. Si la palabra dice que el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia, o sea que es factible, porque Jesús se hizo hombre, Jesús murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros por algo. Él no lo hizo solamente por un don, porque le quería. No, Él lo hizo por amor. Y yo, créame, por amor le estoy diciendo, por amor le estoy rogando al Señor, por amor le estoy pidiendo al Señor. Por favor, que mire, hijos, jóvenes, adultos, los quiero ver discipulando. Gánese un alma, camine con ella, ande con ella hasta que se establezca y usted pueda decir: mire pastor, esta alma que viene aquí la traje yo la discipulé, yo la entrené, yo la enseñé, y ahora ese joven está ardiendo en el Espíritu Santo. Qué lindo es esto. Un crecimiento. Cuando aceptamos al Cristo, tenemos que aprender, porque no necesitamos producir en otro, no necesitamos reproducirnos en otro por medio del evangelismo, del discipulado. Y muchos de nosotros, créame, nos hemos quedado estancados. Y fíjese que Jesús dice: se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea que le caía la gracia de Dios. Y dice en el 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, era un joven, adolescente. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día
y le buscaban entre parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Decía, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. La palabra, joven, ¿usted cree que la gente no se va a maravillar de nuestra respuesta cuando nos solidifiquemos, cuando nos multipliquemos? Y dice en el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Expresión del deber, hijo. Imitar a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo decía: aprended de mí como yo aprendo de Cristo. Él estaba claro y él aprendía, y el Espíritu Santo lo preparaba. Había un celo de Jesús por la capacitación, un celo de Jesús por la preparación. Nosotros tenemos que tener celos del Señor, y tenemos que buscar a esos muchachos del Evangelio Cambia que han caído en el camino. Capitanes, vamos a movernos. Su trabajo es buscarle, su trabajo es predicarle, buscarle, pero no carnalmente. Usted tiene que orar, buscar al Señor, buscarle y decirle: mira, vamos de nuevo para la iglesia. Mira lo que dice el Señor en la palabra, pero te tienes que preparar en la palabra. Tienes que ir dispuesto, espiritualmente dispuesto, preparado. Porque en el mundo se conocen muchas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía las columnas bien establecidas en la palabra. Por eso es que yo lo digo. Por eso es que se descarrían. Salen embarazadas las muchachas, se descarrían y todas estas cosas. ¿Soy malo porque digo esto? No, hijo, porque como hijo, como padre espiritual, yo tengo que guiarles por lo que Dios me baja, por lo que Dios me dice. Por favor, yo tengo identidad. Escúcheme, tengo identidad también, y yo quiero que usted tenga identidad. Y dice en el 51: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. O sea que se sujetaba, siendo el Hijo de Dios, se sujetaba. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo me imagino que María estaba así: wow, este muchacho en verdad tiene algo. Este muchacho es como anormal en esta época. Primero lo conseguía ya con los ortodoxos de la ley, hablando. Y todo el mundo le prestaba atención. Y lo que tenía eran 12 años. 12 años, era Dios. Pero el Señor quiere que nosotros nos capacitemos. Y decía: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Dios quiere esto, hijo. Porque ese ha sido mi deseo, de crecer, de crecimiento, una iglesia sana, una iglesia sana que a través de la iglesia se pueda extender el reino de Dios, pero una iglesia sana. Tenemos que hacerlo.
Yo no quiero ser una congregación raquítica. No podemos ser una congregación raquítica. Líderes, tenemos que levantarnos. Tenemos que organizarnos. Entonces, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la razón? Yo deseo un cambio. Yo deseo un cambio. Yo deseo un cambio. Pero el cambio, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, es así. Entonces, nosotros tenemos años inclinados así. Estamos así. Pero yo lo que quiero es un balance que vaya haciendo así, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Levantar discípulos. Si tú no estás en el evangelio, cambia. Bueno, anímate, jóvenes, anímense a prepararse, a capacitarse. Vengan a discipular también. Vengan los lunes, los martes, cuando nos organicemos. Vamos a ir a las casas, vamos a meternos, joven, y a llevarlo y andar con él hasta que se establezca. Somos una máquina de producción, sin control de calidad. Pero yo creo que podemos hacerlo mejor. Yo creo, hijo, que podemos hacerlo mejor. Dije, yo creo que lo podemos hacer mejor. Mejor. Preparando, haciendo una cosa sin dejar hacer la otra. Yo me acuerdo con esos mismos. Oye, me acuerdo aquella generación de mimos. Me acuerdo, llegaban así, hacían su mimo. Y tú sabes que los mimos lloran. Y la gente empezaba a llorar porque la gente se identificaba con esa obra. Y lloraban. Por favor. Lloraban. Gente se convertía. Yo deseo un cambio. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo yo puedo cumplir una visión así, hijo? ¿Cómo yo puedo cumplir una visión así que tanto anhelo? No dejar el evangelismo, porque no lo voy a dejar. Yo amo al evangelismo. Es más, yo le mostré. ¿Quién de aquí se ha puesto en una plaza solo, en un tremblé y empezó a predicar? En una plaza así, pero sin nadie. Sin nadie. ¿Quién de aquí se puso en una plaza, en la plaza en la plaza del Hierro, que se haya puesto ahí y empezó a predicar con una guitarrita y 2 personas? ¿Quién? Dígame, ¿quién de aquí? Yo lo hice y ustedes están aquí. ¿Por qué? Por esas predicaciones que se hicieron hace 20 años. Y es así. Y fíjense que en Hechos 1:4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La unidad es fundamental. Ahí estaban todos los apóstoles buscando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Esperando. Mira, empezaron 500 y terminaron 120, pero había unidad. Lamentablemente el resto se desesperó, no aguantó, no creyó en esa palabra,
no creyó en esa palabra que ahí solamente eran 10 días esperando. Estaba Jacob, estaban todos los apóstoles ahí, los que había hasta el momento estaban ahí orando. Estaba María, está la madre de Jesús, estaban intercediendo. Oh Espíritu Santo, pero estaban en unidad, estaban unidos. Espíritu Santo, baja. Espíritu Santo, creemos. Señor Jesús, creemos. Ellos estaban estaban en unidad, esperando por esa promesa del Padre. Nosotros tenemos que tener unidad, porque si no tenemos unidad no podemos hacer nada, hijo. No podemos hacer nada, porque unidos somos valiosos para el reino. Eso es como un matrimonio, ¿vale? Si un matrimonio no estamos unidos, Luis y yo, si Luis y yo no estamos unidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dirigir la iglesia? ¿Cómo voy a tener un liderazgo si no estoy unido? Tenemos que trabajar. Se necesita la unidad. Cuando una iglesia sienta las bases de su crecimiento, cuando hay unidad entre los creyentes. Cuando hay unidad, hijo, solo no lo podemos hacer. Solo no lo puedo hacer. La obediencia es tremenda. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Hay tantas cosas sin doctrinas, hijos, que no son bíblicas, que se oyen por ahí, que atrae a millares de personas, pero muchas veces le falta solidez. Y yo no quiero esto para ustedes. Yo lo que quiero, si yo llego al cielo con 10 personas, yo le digo: Señor, mi trabajo fue arduo, mi trabajo fue esforzado, valiente, traté, pero aquí te tengo estos 10, Señor. Es lo que pude lograr. Pero tú conoces todo, Señor. Tú conoces todo. Mis hijos, mi familia, mis hermanos. Es tremendo esto, hijo. Por eso es que la unidad, hijo, en el pueblo de Dios es importante. Queremos que la iglesia crezca, vamos a tener unidad en el nombre de Jesús. Y fíjese que dice en Hechos 1, 10 y 12: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el día se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Obediencia. Una palabra tan difícil de aplicar en nuestras vidas. Y fíjese que lo primero que hizo cuando vino el Señor fue reunirse. Cuando el Señor ascendió, lo primero que hicieron fue reunirse. Se reunieron las unidad, se hicieron. Dice en el Hechos 1, 13 y 14: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y la escritura dice: perseveraban. Saben, nosotros necesitamos crecimiento. Tenemos unidad, tenemos obediencia, tenemos oración. Todo eso tenemos, pero usted sabe que falta ahí darle a Dios siempre el primer lugar.
como iglesia. No el pastor Jesús Arcila. No, hijo, no, hijo. No, hijo, no, hijo. Yo no soy nada, por favor. Todo se lo debo por mi Cristo. Todo lo que tengo es por mi Cristo. No miren a Jesús Arcila, no miren al líder, no miren, hijo. No quiero que te ates almáticamente. No quiero que se aten almáticamente con un líder, con una persona porque predica. No, no. Para Dios, Él quiere que tú le des el primer lugar a Él. Queremos que crezca la iglesia, démosle el primer lugar a Él. En Salmos 127, 1 a 3 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cuando cosas de estima el fruto de su vientre. Por eso que yo creo que tenemos que orar por nuestros hijos. Yo creo que el Señor lo ha traído a usted aquí como familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y decir: yo no me conformo, Señor, yo no me conformo. Oh, aleluya. Que hacemos muchas veces con predicar, llevar la palabra a mis hijos descarriados, llevar aquí y decir: no, 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 hijo, tenemos que lograrlo. Tenemos que levantar a nuestros hijos. Ese es el primer altar que nosotros debemos levantar. Queremos que una iglesia se llene, queremos que haya crecimiento. Bueno, eso lo debemos hacer. Somos importantes. Aleluya. Sabes, en Hechos 1:15 al 26, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y señalaron a dos, a José llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Jesús por transgresión, Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y los echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Procedieron mal, echaron suerte. Imagina que Dios, vamos a ver, vamos aquí en el diácono, vamos a echar suerte, caro sello. Los planes y proyectos pueden sonar bellos y atrayentes, hijos, pero hay que esperar que el Espíritu Santo diga: nosotros queremos que una iglesia crezca. Vamos a ser dependientes del glorioso Espíritu Santo. Del glorioso Espíritu Santo. Y fíjense que una cosa, que después de ese primer mensaje del apóstol Pedro, ¿qué pasó? El mensaje del apóstol Pedro, ¿qué pasó? Después que cayó ese estruendo y él predicó, se convirtieron 3,000. Y dice que se bautizaron y se añadieron a la iglesia. ¿Y qué le hacían, hijos? ¿Qué le hacían? Los enseñaban, los instruían, después los enseñaban. ¿Eso por qué? Porque en verdad, bueno, se convirtieron. Imagínense el fuego de Dios ese día que cayó, y ahí mismito los entrenaron. Y dice exactamente, creo que es en Hechos 1. Vamos aquí, en Hechos 1.
momentico. Hechos 1, 2, ok. Y dice, 2:42, ok. Hechos 2:42, ok. Dice, la vida de los primeros, entonces Hechos 2:42, pero el 40 y decía, y con muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fíjese, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelante dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Es el poder de Dios, el poder de Dios. Pero tenemos que organizarnos. Pero ellos les enseñaban, ¿cómo quiero una iglesia de crecimiento? Si quiero una iglesia, vamos a depender de Dios, una dependencia total de Dios, ok. Y yo estoy seguro que la oración, hijo, es el fundamento de crecer. La oración es el fundamento de la intercesión, es el fundamento de crecer, amén. Pero tenemos que hacerlo unidad, apegado a una visión. A una visión, porque yo puedo estar apegado a una visión, ¿ok? Pero yo dentro de esa misma visión, yo tengo mis propias ideas. O sea, el Señor tiene sus propias ideas, ¿ok? El Señor tiene sus propias ideas. Y yo insisto, gánate un alma, anda, camina con ella hasta que se establezca. Y yo le aseguro, que para este próximo año, bueno, usted se va a quedar sorprendido. Pero eso es, usted está conmigo, ok, hijo. Por eso que sí, evangelizado, porque no podemos regresar a los mismos. ¿Por qué no podemos regresar a los mismos? ¿Por qué no podemos regresar a hacer una gran campaña así como el día de la cosecha? El día de la cosecha, nos metamos, pero ¿qué pasa? Ahora en este día, si hubiésemos hecho eso, tenemos ese poco gente, a lo mejor hubiese quedado más gente, más personas aquí. ¿Por qué? Porque nos abocamos a todo ese gentío, porque a cada uno le damos una persona. Y se confesaron, yo me acuerdo, no convirtieron, confesaron, porque una conversión es una cosa y confesar a Cristo es otra cosa, ¿oyó? Ok, conversión es una cosa, confesión es una cosa y conversión es otra cosa. Conversión es que tú dejes el pagado, tú aceptas al Señor ahí, papá, y caiga la gloria de Dios, y ahí llega, y de ahí empiezas a hablar, empiezas a andar como Dios te vino a la tierra, ok. Por eso, hijos, creemos en el crecimiento, pero en todas estas cosas es la gloria de Dios es la que se va a derramar sobre nuestras vidas, es la gloria de Dios, amén. En el nombre poderoso de Jesús.